muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Comenzamos, No, gracias, muchas gracias. claro, es el programa de psicología en México y pues la intención en realidad es realizar una serie de entrevistas a los diferentes consultorías a través de todo el país con la intención de conocer prácticas, ¿no? Prácticas y costumbres acerca de la profesión. Esto con pues una finalidad desde luego particular, pero también como para dar a conocer los diversos métodos, ¿no?, que utilizamos cada uno de los psicólogos, entendiendo que también vamos aprendiendo conforme a la práctica, ¿no? Es una realidad que no, muchas de estas cosas no nos las enseñan en la escuela, ¿no? Las tenemos que aprender pues necesariamente cuando salimos de ella. Listo, te veo nuevamente. Si gustas, comenzamos con tu presentación. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Gisela Sánchez Corzo, psicóloga clínica con maestría en terapia familiar. Por ahí tengo un doctorado en desarrollo humano, algunos diplomados. Y bueno, radico en el estado de Chiapas y pues en esto está. Claro, y muy completo tu currículum, ¿no? Oye, una pregunta por ahí para comenzar, ¿no? ¿Cómo se siente vivir en Chiapas, ¿no? Esa es previa a las preguntas que te voy a hacer, pero pues la verdad es que al interior de México, pues sí, como que todo el mundo ansía ir a Chiapas, dicen que es una zona muy mágica y todo esto, ¿no? Platícame un poquito cómo se siente vivir en Chiapas. Sí, la verdad es que es un estado muy rico eh, para salir, para estar en contacto con la naturaleza sobre todo. Tenemos muchos espacios, muchos lugares conocidos y desconocidos que la verdad es que maravillan y pues no le envidiamos nada a absolutamente nadie. Es decir, yo radico en Tuxtla, que es la capital del estado, y a 40 minutos, aquí hace mucho calor, ayer estábamos a 39 grados centígrados, pero si viajo una hora hacia San Cristóbal, ya bajo la temperatura como unos 20 grados más o menos. Si quiero un poquito más de calor, viajo 2 horas y ya estoy en la playa, ¿no? Es en realidad un estado muy, muy, muy rico en cuanto a vegetación, en cuanto a lugares para conocer. Las personas, las que somos oriundas de acá, pues la verdad es que me gusta el calor que nosotros transmitimos. Andas por la calle y no falta quien te dé los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches. Vas al mercado y te dicen mi rey, mi reina, papacito, ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué se te ofrece? Cariño, muy, muy caluroso el trato de chiapaneco. Entonces sí, es un estado muy, muy lindo. Desafortunadamente, pues con la inseguridad se ha vuelto un poco hostil, pero no al grado de otros lugares en la República Mexicana. La verdad es que a pesar de eso vivimos bastante bien. Muy bien, Gisela. Y una cuestión, veo que tienes ahí el nombre, ¿no? De Atención para ti, ¿ese es el nombre de tu agrupación o así le pusiste? ¿Cómo Sí, ocurre esto? así. ¿Cómo ocurre el mm, nombre? Cuando inicié con el consultorio, eh, no quería poner mi nombre y entonces estaba jugando con las ideas y entonces eh, una, un familiar muy querido, una tía muy querida me dijo, ¿sabes qué? Si le vas a poner el nombre, ponle algo que vaya dirigido hacia la persona, en donde la persona se siente incluida dentro del servicio que vas a dar. Y dije, ok, y pues cuando nosotros asistimos a terapia psicológica, en realidad es porque nos falta atención, sobre todo nuestra, para nosotros mismos. Y estamos buscando a alguien que nos escuche, estamos buscando a alguien que nos ayude. Y entonces a partir de ahí salió esta idea de atención para ti. Muy bien. Adicional a esto, me imagino que también te anunciarás con tu nombre, ¿no? De hecho, fue la manera en que te Sí, encontré poniendo a psicólogos en Chiapas y encontré tu nombre. No encontré tanto Atención para ti, sino sí, psicóloga Gisela. sí, claro, también me anuncio con mi nombre, pues finalmente
también entiendo que muchas personas están buscando a la persona. Eh, Esto muchas veces es identificarse con alguien, de ver el rostro de alguien, de saber si le late o no le late para abrirse, porque pues finalmente también en consultorio debemos de estar claros que quien viene pues viene a contar cosas que no le cuenta a nadie y pues necesita encontrar ese rostro que le transmita esa confianza, ¿no? Claro. Y también me llama la atención que hay una coincidencia, porque uno de mis lemas también de mi asociación de Psychological Home era psicología a tu alcance. Y de hecho, en esta búsqueda que hice a nivel nacional, varias veces escuché esa frase, ¿no? A lo mejor es una cuestión que utilizamos muchos psicólogos principiantes, a lo mejor cuando vamos comenzando un consultorio, con la intención efectivamente de estar cercano al cliente, ¿no? Sí, de hecho nosotros pues debemos de tener en cuenta que estamos tratando con personas y por tanto toda nuestra proyección, todo nuestro trabajo, todo lo que se refiere a nosotros tiene que ser muy humano porque son ellos los importantes. Finalmente, nosotros estamos dedicados para ellos. Cuando los tenemos en consultorio, toda nuestra atención está centrada en ellos, nuestras técnicas, nuestros conocimientos. Estamos pensando qué le vamos a decir, cómo le vamos a hacer, qué técnicas vamos a usar, qué trabajo le vamos a dejar para cuando se vaya del consultorio. Es decir, todo está centrado ahí. Por tanto, pues tiene que sentir este apoyo humano, el que el cliente sepa que no es un número más, sino de verdad nos interesa como persona. Muy bien, Gisela. También te iba a comentar, en tu consultorio, bueno, también es una de las cosas que investigué o que busqué, y me aparecían muchos en tu zona, muchos psicólogos, ¿no? O sea, algo así como parece que estás en Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad? Sí, así es. Y te digo, me aparecían así muchos en esa zona y después uno que otro en diferentes zonas ahí mismo en Chiapas, ¿no? O sea, bueno, en lo que yo busqué era Chiapas. Entonces, en ese aspecto, ¿crees que tengas buena o mala ubicación o esta parte donde se concentran muchos psicólogos es benéfica o perjudicial para ti? Am, yo estoy en una buena zona, estoy en el centro de la ciudad. La ciudad en realidad no es una ciudad así súper mega grande, es una ciudad de tamaño mediano. La ventaja que tengo de estar en el centro es que, pues, aquí confluyen todas las rutas de transporte público. Entonces es muy fácil salir, es muy fácil entrar al centro de Tuxtla. Esto me permite el que haya más movilidad entre los pacientes, que sea más fácil ubicar el consultorio y pues también que ellos ubican cuáles son sus rutas para salir o para entrar sin que sea demasiado complicado. ¿Has tenido en algún momento alguna, cómo le llaman, etiqueta o que digan que es una mala ubicación? Digo, porque a mí en lo personal sí me ha pasado, ¿no? Donde la gente como que viene más bien a criticar el lugar más que a quererse atender, que a lo mejor también es parte de algunos pacientes que vienen con esa resistencia, ¿no? ¿Pero te ha pasado a ti? No, fíjate que no. Afortunadamente estoy en un lugar privilegiado. No es exactamente, porque no es exactamente el centro donde se congestiona, sino que es muy cerca del centro. Digamos que es el primer cuadro y yo estoy justo en el límite entre el primero y el segundo cuadro, ¿no? De la ciudad. Entonces eso permite que haya mucha movilidad. Te comentaba de transporte público, pues hay muchísimas rutas, casi la mayoría pasan enfrente del consultorio, entonces nada más a los pacientes les hace falta cruzar la calle para tomar el transporte, ¿no? Y justo la mayoría del transporte público pasa justo una calle atrás, entonces tampoco es como que muy complicado el que ellos puedan llegar al consultorio. A veces lo complicado es encontrar estacionamiento. Esa parte sí de pronto es un poco complicada, pero nada del otro mundo, nada que se tenga que tardar 3 horas para encontrar en dónde estacionarse, ¿no?
Ok, entonces entiendo que esta, por ejemplo, podría ser una de tus ventajas competitivas, que es la siguiente pregunta que tengo. Pero, por ejemplo, aparte de esto, de estar en buena ubicación, de que solamente tienen que cruzar la calle, que es un lugar concéntrico y donde fluye todas las personas que van a diferentes lados, ¿consideras que tienes alguna otra ventaja competitiva, ya sea a lo mejor tus anuncios por internet o alguna cuestión que tú hayas identificado? Sí, muchos más que los anuncios por internet, me parece que son estos primeros círculos que nosotros tenemos como amigos y amistades, porque finalmente también ellos cuando ven los anuncios que yo hago en mi perfil privado de Facebook, ni siquiera es en el público, son ellos los que comparten, los que le dan like, los que hacen visible estas imágenes. Hay familiares, hay amigos que todos los días casi ya están esperando a que yo ponga la frase del día para que ellos empiecen a darle like o empiecen a compartir. Y entonces esto ayuda mucho también para ser recomendada por ellos y por supuesto también para algunos pacientes que están dentro de este círculo. Eso sí, hay una ventaja competitiva. Muchos de mis pacientes son referidos de otros pacientes. Hay veces que ya ni siquiera los tengo de pacientes, pero están constantemente recomendándome y eso es lo que me da la ventaja. Muy bien, exactamente, ahorita tocaste un punto que observé en tu muro de Instagram, en donde veía que tienes muchas frases, pero no vi ningún anuncio, no vi ninguna publicidad que dijera consultorio ubicado en tal lado, ¿no? Entonces, también esta es una máxima de la mercadotecnia que dice no vendas, más bien véndeles una o regálales una experiencia, ¿no? Entonces, en ese aspecto, como dices, esta cuestión de la frase del día ha sido para ti algo que te ha ayudado, ¿no? Sí, es algo que definitivamente me ha ayudado en ese sentido, de que muchos se sienten identificados con la frase. Hay veces que la frase no tiene ninguna intención, muchas veces no tiene ninguna intención. Y sin embargo, hay personas que se sienten muy identificadas con la frase y de pronto me mandan el mensaje de, me diste, ¿no? Le atinaste al clavo, hoy sí me llegó, hoy sí estuvo, escuché exactamente o leí exactamente lo que tenía que leer, ¿no? Hay muchas veces que conectas con las personas con ese tipo de frases y también eso es lo que permite que te recomienden, que estén cerca de ti en esto humano que te mencionaba antes, de decir, ok, sí sabe, ¿no? Sí me identifico, sí entiende lo que estoy sintiendo, lo que estoy pasando. Esa es en realidad la intención de tener una frase del día que como también, si te das cuenta, en realidad estas frases se centran en la solución de problemas. No estoy abordando el problema, es decir, no estoy diciendo qué triste que estás llorando por el exnovio, ¿no? Sino lo que sigue. ¿Qué tienes que hacer para seguir viviendo, para tener felicidad, para estar bien contigo mismo? Es esa parte en donde yo trato de conectar, no en el problema, sino en la solución. Y tengo por ahí una duda, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, aparte de ser psicólogo, tengo pues una maestría en calidad en la productividad, he aprendido algo de mercadotecnia, un poquito también pues de esta cuestión de los proyectos, de los proyectos como tal. Y una de las cosas que aprendí ahí es que se puede innovar no necesariamente siendo el inventor de algo, y lo digo por las frases, ¿no? Donde pues esperaría que todas las frases fueran tuyas, ¿no? Sin embargo, entiendo, y como yo también lo he hecho, esto de pegar algunas frases, de repente son frases que te vas encontrando cuando estás revisando o Facebook o Instagram, y las ves y dices, esto va para mi público, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo sé que también a lo mejor haces lo mismo que yo de copiar y pegar, y a lo mejor agregarle nada más tu nombre, pero esto, ¿cuándo lo empezaste a hacer o desde un comienzo lo empezaste a hacer? ¿Sí lo veías como que estabas tomando nada más la frase y no tanto que le estuvieras quitando algo a alguien que ya lo haya inventado? Lo empecé a hacer cuando empecé con el consultorio.
obviamente empecé como cualquier otro. No, cuando empiezas, pues no es que estén haciendo cola, ¿verdad? Para que entren a consulta. La verdad es que uno empieza con muy pocos pacientes. Pero cuando comencé decidí que si iba a dedicarme a esto, entonces lo iba a tomar en serio y con un horario de trabajo. Entonces, hubiera o no pacientes, yo tenía que estar en consultorio el tiempo completo, las 8 horas, porque ese iba a ser mi horario de trabajo. Y pues iba a estar trabajando. Eh, Al inicio era esto de las frases, eran algunos videos, eran cosas que podía hacer porque tenía un poco más de tiempo, incluso algunos artículos, algunas conferencias, algo que ocupara el tiempo cuando no tenía pacientes. Y así fue cuando empezó esto de las frases, de poner una frase. De pronto, pues los tiempos se me fueron acortando porque pues la afluencia de pacientes se había aumentado y pues fue eliminando aquellas cosas que me llevaban más tiempo. Y pues esto de las frases en realidad a veces es un minuto, a veces es tan solo media hora en lo que escribes, publicas y demás. Entonces se me hace más fácil, eso es lo que se queda. Y pues sí, como tú dices, hay veces que uno se le imagina, hay veces que sale en una sesión con algún paciente en donde tú dices, esto que acabo de decir es interesante, ¿no? O, esto que acaba de decir mi paciente le acaba de dar al clavo, y entonces pones atención en esa frase, o como dices, de pronto andamos navegando en el internet y vemos una frase y decimos, ok, y esto también se va para el muro. Y ya tenemos como que estas ideas. Obviamente, pues no todas son de mi autoría, ¿no? Pues, te vuelvo a repetir, hay cosas que ni siquiera yo las dije, las dijo el paciente, pero vamos, me sorprendió el insight que tuvo ese momento, ¿no? O me sorprendió el cómo él reflexionó de tal manera cierta situación. Y entonces, aunque no lo digo yo, aunque no es parte de esto, sí me hace ver que es algo con lo que se identifica y con lo que se han de identificar un chorro de gente. Entonces, pues vale la pena el que se publique, aunque no sea mío. Y no, en realidad no siento que le esté quitando algo a alguien, sino la intención en esto es ayudar a otra persona a que se sienta reconfortada. Muy bien. Una cuestión, psicóloga. Ya me dijiste tu enfoque, ¿no? Porque me iniciaste diciendo que tenías maestría, un doctorado, pero me gustaría saber, para que tenga algo de sentido esta pregunta de cuál es tu enfoque psicológico, me gustaría saber cómo fueron influenciándote tus estudios. O sea, es decir, primero la carrera de psicología, ¿no? Nos cuesta un trabajo por ahí sentirnos psicólogos. Cuando ya empezamos a ejercer después de un rato, pues ya como que te la empiezas a creer. Te soy sincero, yo fui a una fiesta cuando había salido de la carrera y me preguntan, y bueno, ya para entonces ya estaba ejerciendo la psicología, me preguntan, ¿y tú qué eres? ¿No? Ya sabes, en las fiestas, ¿no? Los amigos y demás. Yo soy psicólogo. No, no, pero ¿qué haces? Pues es que hago psicología, les digo, doy talleres, ¿no? Doy cursos de psicología, atiendo, les digo, hago videos por internet, estoy hablando del 2010, ¿no? Y entonces desde ahí cuando dije eso, la verdad es que hubo un sentido en cuanto a decir, sí, sí soy psicólogo, ¿no? Y sí me la estoy creyendo, pero antes de eso, créeme que me hubieran preguntado unos meses antes, yo no hacía eso, entonces seguramente no entendía que era psicólogo. De esta manera, me gustaría saber a lo mejor de tu parte cómo ocurrió al empezarte a creer psicóloga, pero después, con tus maestrías, ¿cómo te fueron influyendo para hacer la psicología de una manera diferente, ahora con un enfoque, ¿no? Como es la maestría o como es el doctorado. Me gustaría saber esa parte, ¿no? Sí, fíjate que afortunadamente durante toda la carrera y la maestría me estuve topando con un maestro que tenía la costumbre de decirnos colegas desde el primer semestre. Y entonces, al principio era esto de yo colega, pero apenas estoy empezando la carrera, ¿no? ¿Cómo colega? Y entonces todos nos quedamos viendo así como con cara de qué está hablando este tipo, ni siquiera no tengo ni la más mínima idea de lo que es psicología, y ya me está diciendo colega. Y entonces él nos decía,
No, 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 no. Ustedes ya están en la carrera, ya están aprendiendo y dentro de poco ustedes van a ser mis colegas y ya son mis colegas porque ustedes están aquí, ya están aprendiendo y entonces aquí nos vamos a tratar como colegas porque va a haber un intercambio de pensamiento, va a haber un intercambio de modos de ver esto de la psicología, del criterio propio y entonces ustedes ya son mis colegas, ¿no? Y entonces desde el principio nos decía colegas, toda la carrera me lo topé en diferentes materias y entonces era colega, ¿no? Cuando empiezo la maestría en terapia familiar, me lo vuelvo a encontrar y pues también desde el principio, desde el primer semestre, colega, ¿no? Y fue esto el que te siembra finalmente, el que alguien a quien admiras, que tú sabes que tiene no sé cuántos años de experiencia dentro del ejercicio de la psicología, que tú ves que es un investigador o que es alguien que está activo dentro de esto, te está reconociendo como una persona igual a él. Eso pues obviamente te compromete a ti el que puedas ejercerlo con la dignidad que se merece la profesión. Debe ser bien sincera, esto que tú decías al principio. En la carrera nos dejan debiendo mucho, ¿no? Es decir, no nos enseñan en realidad de esta parte de la clínica ni lo que sucede en la práctica. No alcanza la carrera a mostrarnos esto como es. Entonces yo me quedé con una idea de, ok, voy a salir de la carrera y yo no puedo ejercer como psicóloga clínica porque no estoy preparada todavía. Tengo que formarme como terapeuta para que entonces yo me sienta con las herramientas adecuadas en el ejercicio de la clínica. Por eso me meto a la maestría, porque la maestría está enfocada justo hacia el ejercicio terapéutico. Y ahí es en donde finalmente pues ya amplío esta parte del ejercicio clínico, donde qué es lo que sucede con un paciente cuando estás enfrente, qué es lo que pasa si entra en crisis, cómo vas a contener a un paciente, qué es lo que el paciente necesita en ciertos momentos, qué tipo de tareas les vas a dejar, por qué les vas a dejar ese tipo de tareas, qué es lo que estás buscando que reflexionen, qué es lo que todavía no quiere ver que esté enfrente de sus ojos y que le tienes que mostrar de algún modo cómo respetar sus ritmos, cómo identificar cuándo es el momento de hacer una intervención, incluso el decirle, ¿sabes qué? Tienes que trabajar esto. Me doy cuenta que no quieres en este momento, pero ya debes de estar consciente que tienes que trabajarlo, el que nosotros respetemos los procesos de nuestros pacientes, todas esas partes de ser terapeuta, fue justo en la maestría y en algunos diplomados que tomé justo para formarme en esto de respetar, de entender que no son mis tiempos, son los tiempos del paciente. No es mi práctica, es la sanación del paciente. Tiene que estar enfocado hacia allá para que entonces pueda ir comprendiendo lo que se va trabajando en la terapia. Claro, claro, y a todo esto va de la mano de la siguiente pregunta, pero ¿tú encontraste un estilo psicológico de práctica en base a esto, o en algún momento encontraste o te sentiste tan segura como para ya atender, o siguen las dudas, ¿no? O sea, también tengo esta pregunta, ¿no? De siguen las dudas porque he conocido compañeros que eternamente estudian, pero nunca ejercen, ¿no? Entonces es a lo mejor la estudiantitis, ¿no? Ahí que le llamamos, pero el hecho de querer estar muy, muy seguro. Entonces, de verdad que yo he visto que toman 2 maestrías, muchos diplomados, pero nunca ejercen. En ese aspecto, ¿tú has encontrado algún estilo ya definido de tu forma de práctica también? ¿O te quedaste pensando ya que, o sea, ya eres terapeuta familiar, o te ha influido todavía más por ejemplo, el doctorado? Sí, siempre me ha gustado estar en formación. La verdad es que no he dejado esa parte de la formación porque entiendo que nosotros como psicólogos nos tenemos que convertir en un eterno estudiante. ¿En qué sentido? De que
Una cosa son las generalidades, una cosa son los mapas que nosotros tenemos para ayudar a nuestros pacientes, pero otras cosas muy distintas son las individualidades. Y aunque yo lo conozco de manera general, hay veces que dentro de la individualidad yo tengo que remitirme a los libros, es decir, tengo que regresar a Freud, tengo que regresar a Minucci, tengo que regresar a Satir, porque estoy buscando de qué manera voy a llegar a este paciente. Y entonces de pronto, pues la técnica, esto de estar en terapia, de ser clínico, pues no es una receta de cocina en donde tienes un problema que tiene generalidades y entonces ya dices, bueno, tengo que aplicar esta técnica y esto y esto y esto, sino tienes que sumergirte en la individualidad del paciente para entonces aplicar lo que de verdad necesita el paciente, no lo que ya habías aplicado con otro. En realidad a mí eso es lo que me encanta de la clínica, que no tiene esta monotonía de otros trabajos, hay que pensarle. Hay que saber qué tipo de técnica hay que aplicar con el paciente que esté enfrente. Y muchas veces, aunque nosotros no quisiéramos, pero así sucede, nosotros nos vamos a la casa y estamos pensando, este paciente todavía no le ha caído el 20 en esta situación y las técnicas que he utilizado no han sido las adecuadas porque todavía no lo entiende. Entonces tengo que estudiar un poco más porque tengo que ver de qué manera poder llegar a él para que pueda entender esta parte. Y eso es lo que me remite a seguir estudiando, Claro. a seguirme formando, ¿no? A ver, ahí me viene a la mente algo, porque entiendo que terminas siendo, o yo lo dije la vez pasada en la entrevista que hice, que me hicieron, pero nos volvemos un poco pragmáticos, ¿no? Utilizamos un poquito de acá, un poquito de acá, en beneficio y al servicio del cliente, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que cuando estudié la maestría, es terapia familiar y entonces la corriente es sistémica. Y los maestros hacían mucho énfasis en, eh, ok, me voy un poquito atrás. Cuando nosotros estamos en la carrera, casi nos dicen que nos tenemos que casar con una corriente psicológica. Es decir, si nos vamos a ir por el psicoanálisis, tiene que ser solo psicoanálisis y entonces casi tenemos que cegarnos a todas las otras corrientes psicológicas. Y lo mismo con todas las demás. Cuando llego a la maestría, los maestros hacen mucho énfasis en no te cases con corrientes. Aquí estás para lo que el paciente necesita. Si vas a aplicar una técnica gestal porque lo necesita, pues adelante. Y si necesitas una técnica psicoanalítica porque el paciente lo necesita, pues adelante. Incluso si necesitas contar una experiencia personal para que el paciente lo entienda, pues adelante. Es decir, todos nuestros recursos, todo lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros somos, tiene que estar al servicio del paciente y por tanto no podemos limitarnos en decir, esto no lo voy a decir porque no pertenece a mi corriente psicológica. Si le sirve al paciente, hay que usarlo. Claro, claro, yo estoy de acuerdo con esa parte, ¿no? Una cuestión, psicóloga, ¿basas tu forma de dar terapia en algo que viste, en tus terapias personales propias, en algún maestro que tú conociste? Al principio probablemente lo basabas más en alguien, pero ¿ahorita ya encontraste tu propio estilo o sigues como que basándote en alguien? Mm. Uno, creo que si tengo que encontrar a alguien en quien me he basado, es en Minucci. No sé si alguna vez has leído alguno de sus libros, pero él habla mucho de esto. Una de las frases que más me impactó a mí es la que dice, en el consultorio, el mejor instrumento que tienes para dar terapia eres tú. Y Claro, entonces tienes que mostrarte como eres, la personalidad que tú tienes, la manera en cómo tú de manera individual dices las cosas sin este acartonamiento que generalmente tienen algunos de nuestros colegas, ¿no? Por ejemplo, esta de ustedes que de pronto tiene un psicoanalítico, ¿no? Esta manera tan ausente que de pronto se muestra o lo que nos dice, lo que refleja Minuchin es no fijas.
sé quién eres. Si de pronto te da risa, pues ríete, ¿no? Ríete porque es lo que eres. Y de pronto también tenemos que entender que no le vamos a caer bien a todos nuestros pacientes. Y hay algunos que se van a quedar porque hacemos clic con nuestra personalidad y habrán otros que se van a tener que ir, pues porque nosotros no somos el instrumento adecuado para ellos. Van a tener ellos que encontrar a alguien que sea adecuado para que ellos puedan sanar. Y esto también es algo que nosotros debemos de tener presentes. Hay incluso veces en que nosotros decimos, no, yo no soy, yo no soy quien le va a ayudar a este paciente y debemos de tener la sabiduría, la madurez de decir, ¿sabes qué? Me doy cuenta que yo no te estoy ayudando, te recomiendo a este colega para que él te ayude o para que ella te ayude, porque yo me estoy dando cuenta que no avanzamos tú y yo juntos. Es esta parte de reconocer, de saber, de entender quién soy, qué hago, cómo lo hago, y entonces entender que para algunas personas sí sirvo, para otras personas no. Oye, y me llamó la atención esta forma en que dices que Minuchin lo representa. Sin embargo, se parece mucho a Carl Rogers, ¿no? Que yo tengo un enfoque por ahí humanista, pero también menciona esto, que en el proceso de convertirse en persona, pero también habla del proceso de convertirse en terapeuta, y menciona efectivamente esta parte de ser espontáneo, genuino, de ser la misma persona que eres en la vida diaria. Claro que no puedes a lo mejor tratarlo como un amigo, pero sí tú comportarte como eres, y efectivamente eso le va a dar algo a tu cliente, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque son conceptos muy similares a pesar de ser terapias o enfoques diferentes, ¿no? Sí, nosotros finalmente nunca debemos olvidar que estamos tratando con humanos y nosotros también somos humanos y entonces esto es una retroalimentación que nosotros tenemos que estar al servicio del paciente, mucho en una escucha activa. Y en esta escucha activa, pues también nosotros vamos a tener emociones que se van a reflejar en nuestra terapia. También nosotros vamos a sentir la tristeza de nuestro paciente y vamos a sentir la alegría de nuestro paciente y tal vez el miedo y tal vez el enojo y todas sus emociones porque nosotros también somos humanos. Y entonces también tenemos que reaccionar como humanos que somos y va a haber gesticulación, va a haber un movimiento en nuestro cuerpo que le va a transmitir al otro qué tanto estamos pendientes de lo que le sucede, de lo que nos está diciendo, de lo que está sintiendo. Eso es también lo que a nosotros nos lleva finalmente a darle el cobijo que ellos están buscando. No nos hacemos responsables de ellos, pero sí necesariamente es importante que se sientan identificados, que se sientan escuchados, que sientan que el que está enfrente está sintiendo igual que ellos. Esa parte me parece fundamental para que entonces pueda haber una identificación y una adhesión a la terapia. Muy bien, psicóloga. Una pregunta. Por ahí, ¿tú tienes otro trabajo? ¿Alguna vez confluyeron dos trabajos en un mismo tiempo o siempre te has dedicado a la atención psicológica, solamente a la atención psicológica? Y dentro de esta misma pregunta es, ¿algún otro trabajo que hayas tenido temporal te afecta tu rendimiento dentro del dar terapia? En algún momento, cuando todavía no estaba puesto el consultorio como tal, sí tuve algún otro trabajo. La verdad es que no estaba muy inmersa en la práctica clínica, pero cuando decidí poner el consultorio, decidí concentrarme solo en esto. Pensé justo que si tenía otro trabajo, entonces me iba a estar distrayendo de lo que en verdad yo quería y pues había los riesgos, es decir, sabía que al principio no iba a haber mucho paciente y que al principio iba a estar la talacha de estar haciendo publicaciones, de estarse publicitando en diferentes lugares, de pedirle a los amigos, a los familiares que nos ayudaran un poco con la difusión de la publicidad y demás.
Sí, me atreví a tomar ese riesgo y aunque al principio pues obviamente no había la seguridad económica, no había la certeza, ni siquiera había como que esto de la abundancia, me conformaba con que saliera para lo básico y ya con eso me daba por bien servida. Eh, Decidí que tenía que ser esto y que no podía ir acompañado de otra cosa, porque además, como te mencionaba hace un momento, ahora eh, o desde que inicié el consultorio, pues obviamente cuando tengo alguna complicación con algún paciente, pues es esto de regresar al libro, de investigar, de leer artículos, de estar en constante preparación, porque hay cosas obviamente que no sé, y pues sí, tengo que buscarle y tengo que encontrar la manera, la técnica, el autor que me diga, que me indique el camino para que yo siga el servicio. Entonces también esto nos lleva tiempo, nos lleva mucho tiempo. El estar investigando, hay veces que no tenemos las referencias y que andamos como dando palos de ciego con los autores que conocemos, con algunos que nunca hemos visto, tratando de encontrar el modo, la técnica con la que nosotros nos identificamos y con la que podemos ayudar. Entonces esto también nos lleva tiempo y siempre pensé que tener un trabajo me iba a distraer de eso. Por eso desde que inicio con el consultorio digo, ok, va a ser solo el consultorio. Vamos a ver cómo entramos en esto y cómo salimos de esto, ¿no? Claro, creo que dicen por ahí, a lo mejor es el lema de Batman, ¿no? Para poder salir del hoyo, dicen, pues tienes que estar sin la soga atada, ¿no? Para poder saber lo que es ese último brinco, ¿no? Bueno, los que conocen un poquito de Dark, ¿no? De, no sé qué, el Caballero Oscuro, pues. A ver, por ahí, ¿has pagado publicidad en tu consultorio para darte a conocer, a lo mejor para tener más clientes? Por ahí me platicabas algo de Doctoralia que me llamó mucho la atención, pero a ver, platícanos un poquito de esto. ¿Te ha tocado pagar publicidad? Sí, sí he pagado publicidad. Esta aplicación, esta aplicación de Doctoralia es en realidad una aplicación para todos los que nos dedicamos a la salud, médicos, ginecólogos, etcétera. No hay como tal una publicidad que sea para ti en las redes, sino que lo que dice es, si necesitas algún especialista, pues pones el nombre de la especialidad, en qué lugar radicas, y yo te muestro quiénes son los psicólogos que hay en tu ciudad. ¿Cuál es la publicidad que me da Doctoralia? Que cuando haces esta búsqueda, pues yo estoy dentro de los primeros lugares. Y entonces, pues es más fácil el que la persona pueda verme y entonces tomar la decisión de venir conmigo. No hay como tal una difusión de imagen a través de Facebook o Internet o cualquier otra red social. Pero me ha funcionado bastante bien en esa parte. Ah, los servicios que me da son cosas que también a mí me interesan, porque pues te comentaba que me ahorro el confirmar las citas. Doctoralia me da el servicio de pues un día antes recordarle a mis pacientes qué día, a qué hora es su cita y pues a través de la aplicación ellos pueden confirmar su cita, modificar su cita o cancelar su cita y entonces pues me ahorra ese trabajo. La agenda pues obviamente está visible para mí, sé perfectamente bien cómo están mis horarios, qué personas tengo a qué hora. Las personas pueden agendar su cita a través de internet, si así lo desean, dan mi teléfono, o sea, todos estos servicios que podría ocupar tal vez alguien alguna oficina o yo tendría que contratar a otra persona para que lo hiciera, pues este servicio me lo cubre. Oye, antes de continuar, ¿te vas a ocupar en la siguiente hora? No porque vaya a No, ocupar no, toda la hora, nada más para terminar algunas preguntas, porque me decías que no, no estás te muy preocupes. ocupada, ¿no? Ujú. Sí, no Muy te bien. preocupes, también aparté la siguiente hora, Ok, muchas justo gracias. pensando en eso. Oye, una pregunta por ahí. ¿Has escuchado acerca de la imagen personal o marca personal, ¿no? De esta, pues este concepto que habla de
efectivamente de que manejes tu imagen para las redes sociales principalmente, pero también puede ser para estar frente al cliente, ¿no? Por ejemplo, ¿la has escuchado? ¿La has empezado a utilizar? Creo que sí me hablaste por ahí algo de esto, de la imagen que irradias hacia tus pacientes, ¿no? ¿Me puedes platicar un poquito de eso? En realidad es empírico, no tengo mucho conocimiento ni me he metido tanto a estudiar esa parte. Los conocimientos que tengo en realidad son los con los que me he tropezado, ni siquiera los he buscado. Por ejemplo, en esto que yo te decía de Doctoralia, pues ahí tienes a un asesor que te va diciendo cómo tiene que estar tu imagen, qué tipo de fotos la que tienes que subir, qué cosas más o menos tendrías que decir en tu perfil para que entonces sea interesante para tus pacientes, cuáles son tus conceptos, cómo lo tienes que estructurar para que entonces el paciente se sienta identificado, si tienes que contestar algunas preguntas, por ejemplo, que los pacientes hacen dentro de la página. Es decir, todo esto en realidad es un conocimiento que me he tropezado con él. No, no es algo que yo he buscado. De pronto, que si escucho algún TikTok, que si escucho algún video, que si me encuentro con alguna página que habla sobre la imagen personal, pero en realidad nada en donde sí me haya metido a estudiar sobre imagen personal o donde yo sí haya podido siquiera estructurar y decir, ok, si esto es lo que me indican que tengo que hacer, pues lo voy a hacer. No es tanto así, sino son cosas que digo, ok, no, esto me late, lo hago, esto no me late, no lo hago. Ha sido como en realidad más empírico que meterme a estudiar o seguir una línea. Ujú. Y que también hay que ser sinceros, ¿no? Los psicólogos como tal ya tienen, si tú quieres una etiqueta o una forma, pero nada menos yo conocía a maestros míos que irradiaban principalmente las mujeres, algunas mujeres psicólogas, maestras, que irradiaban una imagen personal muy zen, ¿no? Muy de traer aquí, a lo mejor las mascadas o algo así, y ser como que irradiar mucha energía, ¿no? Desde la cultura como de la India y demás. Y la verdad es que llamaba mucho la atención eso, ¿no? Y en los hombres, pues también hay como que una catalogación ahí de los hombres que utilizan, a lo mejor sus suéteres, ¿no? Un psicólogo generalmente utiliza suéter, a lo mejor por ahí los parchecitos en los hombros, ¿no? Muy de maestro, pero también de psicólogos. Pero a lo mejor esa es y los lentes, ¿no? Probablemente los lentes también, que es como que la imagen que da el psicólogo. A lo mejor eso ya es como que algo muy, pues a lo mejor establecido, malmente dicho, establecido, porque en realidad, pues cada uno es según su complejidad, cada uno tendrá su propia imagen, ¿no? Pero a lo mejor esa Sí, parte ya nos irradia como psicólogos, ¿no? sí, de hecho, fíjate que mi idea siempre ha sido el vestirme, el mostrarme lo más normal posible. No quiero entrar en competencia con mi paciente, es decir, no quiero que una mujer me vea y diga voy a competir con ella. No quiero que un cliente me vea y diga, wow, está muy sexy la psicóloga, ¿no? O sea, lo más normal que sea posible porque el interés en realidad no es que me vea, es que se vea. Y entonces, lo que necesito es que entre en confianza, que me vea como cualquier ser humano tan común y tan corriente como los que están afuera, pero que tiene una idea, está educada, está estudiada en eso que a él le puede servir. Incluso dentro del consultorio, la disposición que me preguntabas en algún momento es la disposición de una sala de una casa, porque la idea es que se sientan en confianza. Aquí no hay divanes, no hay estos artículos que de pronto se llenan los psicólogos dentro del consultorio. Son tan solo sillones, una mesa, porque necesito que se sientan en confianza. Y la verdad es que lo hacen. De pronto veo como si estuvieran en la sala de cualquier hogar, se jalan un cojín, ¿no? Y lo ponen. Y hay veces que dicen, no, estoy muy cansado. Y se jalan otro cojín y se acuestan en el sillón y tienen esa libertad de poder sentir esa comodidad, de sentir esa libertad que sentirías como cuando entras en la casa de un amigo sin que, bueno, o sabiendo
que el que te está escuchando no es tu amigo, es tu psicólogo, pero Claro, tienes esa libertad, tienes esa comodidad de sentirte en confianza. Y entonces, en esta proyección personal, pues yo tengo que pasar, siento que tendría yo que pasar casi desapercibida. Lo que tienen que claro. ver en mí es alguien normal que está reflejando sus emociones. Nada más, no necesito que vean a un intelectualoide, no necesito que vean a alguien fashion, no necesito que vean a alguien zen, porque probablemente sean personas o las personas que llegan ni siquiera estén comulgando con esta idea de la meditación o la intelectualización. Nosotros sabemos que Claro. los mecanismos de defensa son diversos y si nosotros nos etiquetamos en una parte, tal vez no sea lo adecuado para el que tenemos enfrente. Claro, y que a lo mejor aprovechando esto que mencionas, yo me he topado con clientes que de repente no quieren decir groserías, ¿no? Por ejemplo, o tal vez en mi caso tiene que ver con que yo no las digo, pero me he dado cuenta de eso y de repente pues sí le hago notar, oye, si quieres decirlas, las puedes decir, ¿eh? No te preocupes, ¿no? Porque se nota, ¿no? Cuando están así como que un poquito reprimidos, ¿no? Entonces como que eso de repente a veces abre un poco más, el dejarlos fluir, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que esto de tener la confianza de que el que esté enfrente es alguien tan normal a ellos, abre esa posibilidad. Yo en realidad no necesito darles permiso, ya desde que me ven ya empiezan a decir todo lo que tienen que decir, ¿no? Sí, Y de sí, pronto, cuando de pronto se les sale, porque pues la verdad es que muchas veces ni siquiera lo piensan y me dicen perdón, yo les digo adelante, ¿no? Mis oídos no son castos y pueden decir absolutamente lo que ustedes quieran. Y entonces, claro. pues sí, también tienen esa libertad de decir, incluso, pues sí, en algunos momentos a mí me toca guiarlos y abrir y decirle, oye, si de verdad estás tan enojado con esa persona, créanme que si le dices dos, tres groserías aquí, nadie se va a enterar, yo no lo voy a decir, ni siquiera lo conozco, ¿verdad? Y decirle, "Pues, tampoco. Así que esto se queda aquí, pero pues si necesitas sacarlo de esa manera, pues sácalo. Claro, que es hacer catarsis, ¿no? O sea, ahí en el consultorio, Así es, ¿no? así Oye, es. psicóloga, una cuestión que va hacia el gremio psicológico, ¿no? En tu localidad se apoyan, no se apoyan, hay grupos, pues, políticos o los colegios de psicólogos hacen algún jalón hacia un lado, hacia otro. ¿Existen más de un colegio de psicólogos en tu localidad o solamente es uno? No sé, pues se supone que por estado debe de haber dos, ¿no? Entonces, ¿cómo está esa Fíjate, parte? ¿Se apoyan? ¿Se apoyan? fíjate que sí, hay colegios de psicólogos acá. No me ha gustado cómo se manejan los colegios, entonces no he estado como que muy inmersa en ellos. Am, Nos apoyamos, sí nos apoyamos. No sé si yo he tenido la fortuna de toparme con colegas que en los que estamos en la misma línea. Y entonces sí, entre nosotros con los que he coincidido, sí nos ayudamos mucho. Es decir, si yo tengo un paciente que no puedo atender porque yo me dedico a adultos, si es un adolescente o es un niño, pues derivo. Si de pronto me dice, ¿sabe qué, psicóloga? Me voy a mudar de ciudad y me voy a ir a vivir a San Cristóbal, ok, ya tengo una colega y ve con ella, ¿no? Si me dicen, oiga, me voy a ir a Comitán, bueno, allá ahí tengo varios colegas, yo te digo, y ve con ellos que me voy a mudar a Tapachula, ok, mira, estás tratando algo tanatológico, conozco a este tanatólogo, conozco a este profesional, ve y con él, ¿no? O con ella. Entonces sí, en esa parte sí he coincidido con personas que estamos en la misma línea. También he escuchado que hay psicólogos en mi localidad que no hacen esto, que son muy cerrados, que tienen maneras de pensar diferente, que pues jamás en la vida recomendarían a un sistémico, ¿no? Y entonces está bien. Eh,
Afortunadamente no me he topado con ellos o la cercanía no ha sido tanta como para que podamos discrepar en esa parte ya de una manera frontal. Sin embargo, sí en nuestros grupos, en los grupos en los que me he movido, en los diplomados en los que me he movido, sí existe esta parte de, yo sé con quién, ¿no? Tenemos también este instinto, los psicólogos, que de pronto llega alguien y nos dice, oye, necesito ayuda psicológica, pero es en otra ciudad, y entonces nosotros nos quedamos, en esa ciudad tengo varios conocidos, pero por tu personalidad yo siento que este es el que te va a ayudar. Y entonces le damos como que a alguien en específico, porque sabemos que esa persona es la adecuada. Esa Claro. parte es importante. Sí hay apoyo, hay quienes no apoyan, pero pues yo creo que es lo normal. Oye, que me llamó la atención esto último que dijiste, ¿no? Porque según, dependiendo el monito, la pedrada, en cuanto a los psicólogos, y dices que a algunos les mandas de acuerdo a la personalidad. Bueno, a mí me pasa que de repente me mandan a personas con mucho carácter y de repente, pues cuando los veo enfrente de mí, los escucho hablando fuerte o con mucha seguridad y de repente digo, ay, ¿por qué me lo mandaron a mí? ¿No? Yo no me siento tan así, ¿no? Pero a lo mejor la gente o mis conocidos, pues han de sentir que yo soy así. Sin embargo, cuando yo los escucho, sí, lo primero, te soy sincero, mis primeras experiencias con personas que parecían muy seguras, pues fue mantenerme firme, ¿no? Para mantenerme firme con ellos. Después de un ratito, más bien ellos como que bajaban su carácter o toda esta parte fuerte. Pues claro, porque querían ser escuchados, ¿no? Y a lo mejor era el primer impacto, el llegar así de seguros y hasta con una voz muy fuerte, ¿no? Y sí, con el tiempo ya le bajaban y la verdad que esa parte la agradezco de parte de ellos, que no hayan durado toda la sesión así, porque hubiera sido un poquito difícil para mí, ¿no? Sostener esto, ¿no? Sí, Claro, es parte de la confianza que nosotros generamos. Finalmente, también el paciente va a entrar a nuestro consultorio con un montón de dudas. El espacio psicológico, el contarle nuestras cosas a alguien que es un completo desconocido, nos hace sentir vulnerables, nos hace sentir en riesgo, nos hace sentir amenazados. Y entonces en esa primera sesión, pues sí, llegan nerviosos, llegan resistentes. Hay cosas que no nos quieren contar en un principio, es más, pareciera que en la primera sesión más llegan a conocernos que a expresar en realidad cuál es la situación que los está quejando. Hay algunos pacientes que incluso los escuchas en la primera sesión y dices, ¿qué tipo de problemas tiene? Porque esto que me acaba de contar en esta primera sesión, en realidad no tiene ninguna complicación para esta persona. Y sabemos que en las siguientes sesiones vamos a tener nosotros que explorar, hacer las preguntas adecuadas, llegar a los puntos que de verdad le duelen o que de verdad se le complican para que entonces nosotros podamos finalmente romper la caparazón con la que llegan. El agradecer que ya estén aquí, el que ya estén buscando ayuda es el primer excelente y maravilloso paso. Luego nos toca a claro. nosotros esa parte de inspirar la confianza para que ellos puedan abrirse y finalmente empezar a trabajar lo que ellos necesitan trabajar. Es también parte de esto y pues sí, en algún momento pues nos encanta, o al menos a mí me encanta, cuando de pronto me dicen, ay, vengo cansado, es más, vengo agobiado, ¿no? Con una situación, necesito acostarme en tu sillón. Órale, acuéstate. Sí, sí. Es, es esa Sí, parte. psicóloga, por ahí voy a meter al tema de, ya me dijiste empezando cómo era un poquito tu localidad, que son pues buena onda, buenas personalidades y demás, pero adicional a esto, ¿cuál es la característica de personalidad principal de tus pacientes que llegan contigo, ¿no? ¿Hay una característica de personalidad similar o no lo hay o hay disparadores o hacia arriba, hacia abajo? ¿Cómo son de personalidad? Fíjate que sí, es muy variada en esta parte de las personalidades de mis pacientes, sí es muy variada.
Am, Tengo personalidades que son muy rígidas y también tengo personalidades que son muy laxas, ¿no? Así como hay quien todo lo necesita en orden, todo debe de ser perfecto, ¿no? Hay también personalidades en donde están totalmente apáticos a la vida, incluso. Y entonces, pues su manera de verlo es esto de sí, para mañana, ¿no? Ok, sí, lo voy a hacer psicóloga, ¿no? Ajá. Que también hay que encontrarles la manera a estos pacientes, pero sí, las personalidades sí me parece que son bastante variadas. Hay Ok, personas que son muy dependientes, hay personas que son muy independientes, hay personas que son muy rígidas, hay personas que son muy laxas, o sea, hay en realidad mucha variedad. claro. Y tal vez tenga que ver con esta confluencia que dices, ¿no? Que van para un lado, para otro, ahí se centran de los diferentes lugares a donde van. Porque sí puede ser también que en alguna localidad, ya lo iremos descubriendo a través de estas entrevistas a nivel nacional, pero seguramente alguien en una cierta localidad a lo mejor sí verá personalidades muy similares, ¿no? No, no tanto así tan variado como tú lo ves en tu localidad. Sí, una de las ventajas que tengo, yo vivo en Tuxtla Gutiérrez, pero tengo muchos pacientes que son de otros lugares, eh, tanto del estado, sobre todo del estado, que son de otras comunidades, son de otras localidades y que viajan a Tuxtla para tener la cita psicológica o nos vemos por internet para tener una sesión online. También tengo pacientes que son de otros estados de la República. Eh, ¿Cómo me encontraron? No tengo la menor idea, pero, pero de pronto me han llamado de otros estados y pues la atención psicológica igual en línea. Eh, Esto también permite, lo comento porque también nosotros como psicólogos tenemos que estar conscientes de que nosotros los seres humanos pertenecemos a una cultura. Y entonces el chiapaneco en sí es muy particular en su cultura. Eh, la manera en cómo nosotros fuimos criados, educados, la idiosincrasia es bastante particular, es bastante peculiar. Y nosotros también tenemos esa necesidad de adecuarnos como psicólogos a esas particularidades que se tienen en cada región. Es decir, yo sé cómo es un chiapaneco, pues aquí nací, aquí crecí, yo sé cómo es un chiapaneco, lo conozco, sé por dónde están sus asuntos, pero cuando veo a alguien que es de otro estado, sí tengo como que inmiscuirme un poco en la cultura de ese estado para entonces yo también saber cómo, porque no es lo mismo. Aunque somos Claro, seres humanos y tenemos problemas similares, definitivamente no es lo mismo. claro, estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? En ese aspecto. Oye, ¿cuáles serían las situaciones más atendidas en tu consultorio? Ah, con esto de la pandemia se disparó ansiedad, se disparó duelos, muchos duelos, ah, algunas depresiones, eh, dificultades para ahora que la pandemia está terminando, o bueno, estamos un poquito más libres, de terminar es un decir, estamos un poquito más libres, también se ha empezado a disparar la dificultad que están teniendo las personas para socializar. Estuvieron encerrados tanto tiempo que hemos estado notando una pérdida en las habilidades sociales. De pronto ya no quieren salir, ya no quieren comunicarse con nadie, ya no quieren ver a nadie, no quieren estar con nadie. Los chicos que han estado durante 2 años encerrados teniendo clases en línea,
ahora se les está dificultando el regresar a clases presenciales, piensan en su imagen corporal, en la manera en cómo van a decir las cosas. Cuando antes era algo tan natural, ahora se está convirtiendo en algo muy, muy complicado, ¿no? Incluso las personas que pues, tenían el teletrabajo y esto, y podían exponer ante otras personas, ante un grupo de trabajo y demás, se están retrayendo y ahora ya no quieren ni siquiera hacer una exposición en línea, mucho menos una exposición frente a un grupo de trabajo. Estas cosas, estas secuelas que nos está dejando estos 2 años de aislamiento, sí están siendo como que las más frecuentes ahora. Muy bien, psicóloga, voy a meter un tema más de mobiliario, de cómo es tu consultorio. Eh, Entendiendo que por ahí que, por ejemplo, que mi modelo de negocio actual es la actividad digital, hacer contenido digital para de ahí atraer clientes. Ese sería mi modelo de negocio actual, aunque tengo referidos, etcétera. ¿Cuál sería tu modelo de negocio que como tú lo entiendes? En esa parte me parece que no estoy consciente de cuál es el modelo de negocio. Sé que tengo que estar al servicio de alguien que llega esperando una ayuda emocional, eh, que me parece que es de las más difíciles y más delicadas que se puede tener. Ah, eh, entonces, necesito, como tú dices en este modelo de negocio que te he dicho antes, necesito que los espacios inspiren la suficiente confianza al paciente para que se mueva como si estuviera en su casa, sin ninguna restricción. Que me vea como alguien en quien puede vaciar todo lo que tiene que vaciar con completa confianza. Claro. Entonces podríamos definir que tu modelo de negocio es inspirar confianza. Sí, sí, Claro. es esa parte, porque yo necesito que el paciente se suelte, ¿no? Y no hay otra manera, sobre todo en esto que es lo emocional, si no hay confianza. Dentro de este inspirar confianza, y a lo mejor es por los colegas conocidos, que hay estilos de forma de mover el mobiliario, ¿no? El acomodo del mobiliario en la asociación, en los grupos, en los consultorios. Y algunos tienen sus consultorios tipo oficina, otros tipo hospitales más. Algunos colegas hasta utilizan bata, siendo bien sinceros. Yo utilizo los lentes, esa es mi característica. O tipo Reiki, que también es algo muy común, esta cultura Zen, ¿no? De mostrarte como muy, muy de las energías, a lo mejor los inciensos. En ese aspecto, ¿cómo está eh, modelado tu consultorio para inspirar esa confianza que me mencionas, ¿no? ¿Tienes alguna característica especial? Como que necesitas que haya, no sé, algún mobiliario específico en algún lado. ¿Cómo le haces para obtener esa confianza del cliente? Ah, no, fíjate que no utilizo ningún mobiliario especial. Los muebles son, los muebles que tengo en el consultorio en realidad es una sala de casa, ¿no? Tal cual, con todos sus muebles. Como tú decías, por ejemplo, hay quienes en consultorio tienen un sillón individual para el paciente y un sillón individual para el psicólogo y una mesita de centro. Hay quien tiene un escritorio con 2 sillas al frente y una silla para el psicólogo. No, esto es una sala tal cual, ¿no? De una sala de 3 piezas con su mesa al frente, casi que les paso su botella de agua porque necesito que estén hidratados, la boca esté húmeda para que ellos puedan hablar más. Y entonces, en esta idea justo de inspirar esa confianza, de que también se sientan cómodos, de que no sientan que están en un lugar extraño ni que se sientan justo en un consultorio, porque cuando nosotros vamos con el doctor pasa eso.
que nosotros no nos sentimos tan en confianza con el doctor porque estamos en una silla y el doctor pues está atrás del escritorio y pues nosotros entendemos que está haciendo su trabajo y se acerca y nos ausculta y son lugares específicos en donde nuestro cerebro entiende que estamos en una consulta médica. Y de pronto pues nos sube a la camilla y nos revisa los signos vitales y nos revisa los reflejos y demás y entendemos que estamos en una consulta. La idea que yo tengo es que no, ellos no tienen que tener la idea de que están en una consulta, porque eso me va a limitar la confianza que ellos puedan tener en la sesión. Yo necesito que se sientan cómodos para que entonces se pueda generar la confianza suficiente y puedan hablar hasta de eso que en algún momento no quieren hablar. Muy bien. En ese aspecto, ¿tienes algún, bueno, me mencionan por aquí que la música en ocasiones puede ser como que algo que conecta con las personas? ¿Tú tienes música cuando ingresas a tus clientes? No, no tengo música. No tengo música porque me he dado cuenta que a veces, aunque sea música de estas de Reiki o música Instrumental, de ¿no? meditación o demás, no conecta con la emoción que trato con el paciente. Es decir, de pronto el paciente, por ejemplo, necesita llorar y yo con mi musiquita aquí de los pajaritos y la lluvia, pues no conecta con esa emoción que está teniendo, porque además, como tú mencionabas, a veces nosotros necesitamos que hagan catarsis y pues no lo necesito calmo, necesito que saque toda esa emoción que tiene. Y pues la música no siempre conecta de esa manera. Eh, por eso prefiero en consultorio no tener música. Ok. ¿Tienes algún lema en tu negocio? Yo alguna vez te decía psicología a tu alcance, ¿no? O también pude psicología para todos, ¿no? O sea, era Psychological Home, psicología para todos, o cosas por el estilo. Al final me quedé con el lema de la Casa de la Psicología, porque así conocen a mi asociación cuando la traducen. Pero, ¿tú tienes algún lema en particular? No, problemas no. ¿O No, que como tal, no. No. nada más el nombre de tu asociación, de tu grupo? Ujú. Ujú. ¿Cuál es? ¿Es Completo, acompañamiento? Ajá. completo es atención psicológica para ti, Ah, ok. completo. Pero por cuestiones de marketing tuvo que quedarse en atención para ti en un modelo un poco más corto. Ujú. Está muy bien. ¿Te promueves como psicólogo, me decías, o como empresa? Ya me dijiste que de las dos formas, ¿no? Sí, Ok. ¿Ofreces productos o servicios adicionales a tu servicio psicológico? Ahorita me decías de darles agua, por ejemplo. ¿Alguna otra cosa que les des o que les ofrezcas adicional a tu servicio de atención psicológica? no hay en realidad otros servicios que yo ofrezca como tal que no sean dentro de la psicología. Por ejemplo, yo te decía esto de que tengo la maestría en terapia familiar, pero también tengo diplomados en hipnosis, entonces, y también tengo un diplomado en psicología psicocorporal. Entonces, cuando llegan los pacientes, sí hacemos una evaluación como para identificar cuál es la corriente que podría acomodarse más a la problemática que tienen. Es decir, hay veces que yo veo que un paciente tiene esta necesidad de hablar y le digo, pues nos vamos con la sistémica por esta necesidad que hay de hablar. Pero también de pronto encuentro pacientes que no tienen esta necesidad de hablar y que no saben cómo identificar o articular estas emociones que sienten. Y entonces digo, bueno, por la sistémica no nos va a ayudar mucho porque pues, no lo tiene claro. Entonces nos vamos con la hipnosis, por ejemplo. Y entonces con hipnosis pues no es necesario que hables tanto y vamos a estar hablando directamente con el inconsciente y entonces nos liberamos de esta parte donde no lo tienes claro, ¿no? Ya el inconsciente ya sabemos que ese sí lo tiene claro y que va a trabajar, ¿no? Claro. Y también está esta parte de decir, ok, esta persona parece que
lo que necesita en realidad es externar la emoción que siente. Entonces nos vamos a ir con la psicocorporal porque pues ahí es más fácil que externe las emociones físicamente. Claro. Entonces sí, en esa parte sí ofrezco diferentes servicios. Por supuesto que también hay por ahí un diplomado en tanatología. Entonces cuando yo estoy trabajando duelos, pues obviamente me voy con lo tanatológico para que entonces el paciente pueda salir un poco más rápido de ese duelo. Esos son los servicios que ofrezco, eh, pero todos dentro de lo psicológico. Y una pregunta, ¿no? ¿Tienes por ahí, ¿cómo se llama? Aire acondicionado, porque me decías que era un lugar caluroso, ¿no? Sí, fíjate que con el aire acondicionado tengo un problema porque yo soy alérgica al aire acondicionado. Entonces, eso a mí me impide, pero sí cuento con ventiladores dentro del espacio porque sí, de pronto sí hace mucho calor y pues el agua también que ofrezco pues, se esfría porque sí hace mucho calor. Ujú. Ok. ¿Atiendes individual, de pareja, familiar? Ya me decías, tú tienes tu maestría en familiar. Y por otro lado, ¿atiendes a niños, adolescentes, adultos mayores en general o hay algo que no atiendas? Sí, atiendo adultos, nada más, no atiendo adolescentes, salvo algunos casos en donde o son hijos de mis pacientes, o sea, ya justo la confianza esta de la que nosotros tanto hablamos y dicen, es que si no lo atiendes tú, no va a tener atención psicológica, casi, casi, ¿no? Y entonces digo, ok, está bien, vamos atender a un adolescente y lo mismo me pasa con los niños, solo si son recomendaciones de personas que de verdad están como que con esta idea de quiero que tú lo atiendas, está bien, los atiendo, pero la mayoría los derivo con colegas que atienden adolescentes y niños. Yo atiendo a adultos, eh, atiendo individual, atiendo de pareja y también atiendo familias. Muy bien. ¿El espacio es el mismo para atender a este tipo, a individual que de familia, por ejemplo? Sí, los espacios son los mismos. Los espacios son los mismos. A veces, cuando se necesita, cuando se requiere, eh, los traslado a un consultorio donde se trabaja con niños, justo para tener como que este contacto con ese niño que anda perdido por ahí, que es el niño interior. Y entonces solo en esas ocasiones los muevo de lugar, pero en la generalidad siempre trabajamos en el mismo espacio. Muy bien. Me decías, ¿cuál es tu universidad de procedencia? Y me decías el nivel de preparación es el de doctorado, ¿verdad? ¿El Sí, máximo? sí, el máximo sí es doctorado. Yo estudié la licenciatura en la Universidad Valle de México. Eh, Ahí es donde la cursé, la maestría, toda mi preparación académica ha sido aquí en Chiapas, en la localidad en donde radico. La maestría es una escuela particular que se llama Pablo Guardado Chávez y el doctorado es una universidad de aquí de la localidad que se ha hecho muy famosa porque da sus ofertas, sus servicios en línea, que se llama Universidad IEXPRO. Entonces, pues ya el doctorado, a pesar de que está aquí la universidad, esa fue en línea. Nos ayuda un poco esto de Sí. que sea teórico la psicología para poder tomar Sí. estas partes en línea. Ajá. Oye, me llamó la atención ahorita porque cuando dijiste que en línea, a mí me llegó una oferta precisamente de doctorado y de maestría en Chiapas, efectivamente en línea. Nada más que sí tenía algo de chi como de Chiapas, ¿no? O sea, pero no me acuerdo muy bien la universidad, pero sí, y de hecho se me hacía muy barata. Entonces, no lo sé, igual ya después te mando bien la liga porque por ahí la he de tener. Y igual para que me Okay. confirme si existe, ¿verdad? Porque se me hacía muy barata de hecho. Y una compañera, una colega sí estaba estudiando por allá. Entonces, bueno, estudiaba aquí desde Morelia, pero sí estaba por allá pagando, ¿no? Entonces, Ujú. también es bueno saberlo, ¿no? Oye, al final, ¿crees?
que al salir de la universidad se sabe todo, ya salimos súper preparados, ya me lo dijiste hace rato un poco, pero o bien se aprende mucho y más afuera en el ámbito profesional. Sí, no, no, de la universidad, híjole, salimos, pero yo siempre les he dicho a mis colegas, salimos nada más como que embarraditos de lo que es la psicología, pero en realidad no, no le adentramos a nada. Eh, a mí me parece que el psicólogo clínico, que es parte de la formación del terapeuta, nosotros aprendemos de la experiencia, no de nuestros pacientes, de nuestra propia experiencia. Porque nosotros los clínicos, antes de estar como psicólogo clínico, tuvimos que haber estado como pacientes. Y en toda nuestra formación como terapeutas, cada técnica que nosotros aprendimos, tuvimos que vivirla. Cada cosa que nosotros aplicamos en el consultorio, tuvimos que vivirla. Es decir, así como nosotros estamos viendo que el paciente llora o que el paciente se enoja, nosotros nos enojamos y nosotros lloramos con nuestros propios problemas porque tuvo que ser vivido para entonces nosotros entender de qué manera funciona la técnica. Me parece que ahí es en realidad donde está nuestra formación. Ahí es en donde para nosotros se forma la empatía y el espejo que debemos de tener con el paciente, porque cuando lo vemos que se está deshaciendo, nosotros decimos, híjole, sí, yo estuve ahí, sé exactamente qué es lo que está pasando al paciente, porque yo lo viví, yo lo sentí, yo sé cuáles son los efectos de esta técnica. Y entonces, aunque el paciente parezca desesperado, pues nosotros también ya vivimos todo el proceso. Y también le podemos decir al paciente, sabemos que sé exactamente cómo te sientes, yo estuve ahí, pero también te puedo decir, porque yo ya lo viví, que esto va a tener un resultado positivo. Claro, Me parece que es ahí en realidad donde nosotros aprendemos. Cuando nosotros vivimos las experiencias y entonces ya estamos capacitados, obviamente no nada más es de la experiencia, sino de toda la formación como terapeuta, que ahí es en donde finalmente nosotros podemos tener la expertise para apoyar o para ayudar a que esté enfrente. muy bien. Psicóloga, ¿algún caso ha sido difícil para ti en el consultorio? ¿Alguna experiencia especial como psicóloga? Uy, sí, han habido casos que son bien complicados. Pues en clínica me han llegado personas violentadas, mujeres y hombres que han sido violados, a personas con algún trastorno, con un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, o con un trastorno límite de la personalidad o una persona psicótica. Sí he tenido muchos pacientes que sí están en una situación muy compleja, muy complicada emocionalmente, incluso que he tenido también trabajo en coordinación con algunos psiquiatras porque he tenido la necesidad de decir, ¿sabes qué? Por el problema que traes y cómo lo traes, sí necesitamos apoyo psiquiátrico y entonces te voy a recomendar a alguien porque sí necesitamos ese apuntalamiento médico para entonces poder trabajar terapéuticamente antes de poder entrar en lo psicológico. Necesito que estés bien emocionalmente. He trabajado incluso con algunos esquizofrénicos en donde sí se necesita la medicación constante y que sabemos que en esos casos pues incluso ya se puede convertir hasta permanente. Eh, y sí, es súper complicado porque ya no nada más es trabajar con el paciente, sino con la familia del paciente. La familia tiene que entender qué es lo que está pasando, cómo lo está pasando, cómo se debe de tratar, cómo se puede convivir, cómo se va a convivir con esa persona que de pronto se les convirtió en alguien que no sabían quién era. Y entonces sí, he tenido como que muchos casos que han sido bastante complejos. Esto que te decía, que sí me he tenido que eh, sumergir otra vez en los libros, en todo lo que ha estado a mi alcance, porque la situación sí amerita el sumergirse, el buscar las técnicas y los modos que ayuden al paciente. Sí, sí me han tocado casos muy difíciles.
Muy bien. Por ahí a lo mejor nada más de paso contarte que una de las experiencias, aunque no fue en la clínica, fue al buscar trabajo y me acuerdo mucho que a mí me dijeron, yo pensaba, pues tenía ya para entonces 10 años de experiencia en una asociación civil de psicólogos que yo tengo, que yo creé, ahorita ya tengo 12, pero fui a pedir un trabajo de telemarketing, ni siquiera era algo afín a la psicología, y me acuerdo que les dije, no, es que yo tengo 10 años de experiencia en una asociación civil, ¿no? Y me acuerdo mucho que me dijeron, y hoy te lo digo porque lo recordé hoy, ¿no? Y me dijeron, no, pero es que eso es como si tuvieras el trabajo en tu casa, entonces ese no cuenta. Y pues por un lado me molestó mucho, pero pues sí, también entiendo la situación de que yo no iba a pedir trabajo de psicólogo, ¿no? Pero nada más que esa discriminación como que duele a veces, pero pues bueno, ellos se basan efectivamente en que no es sobre telemarketing, ¿no? Lo que iba a pedir. Bueno, por ahí, psicóloga, ¿has desarrollado algún método de atención psicológica, algo personal, algo que tú digas, este es mi método personal? No, más bien es esto que te comentaba, el mostrarme cómo soy. Esa, eso es en realidad, sí, esto que me preguntabas, de en quién me basaba, sí es importante porque sí, yo he tomado como que muchas frases. Hay una frase de, ahora verás, Giorgio Nardone, que tiene su libro El arte del cambio, y ahí dice, la terapia psicológica es como un juego de ajedrez, en donde si uno pierde, pierden los dos. Ok. Entonces ese tipo de frases son en realidad las que me guían, porque es real, o sea, yo no puedo fallar en la técnica, en el sentido de que tengo que encontrar la técnica, ¿no? No es en esto de la perfección, sino de la búsqueda, de encontrar la manera, y en el entendido de que si mi paciente no lo estimulo lo suficiente o no lo motivo lo suficiente, no vamos a salir ninguno de los dos. Claro, claro, Entonces, sí, me dime. llama la atención esta parte, ¿no? Que estás, me recomendaste a Giorgio, ¿qué? Giorgio Nardone, Soy Nardón. ajá, que era parte de la siguiente pregunta, que es, ¿recomiendas alguna película, libro, serie, a lo mejor psicológica o de psicólogos, a lo mejor de la cual tú hayas obtenido algo acerca de ese tema? Fíjate que cuando depende de qué es lo que estés buscando. Cuando yo estoy con algunos pacientes, sí recomiendo libros, sí recomiendo películas, pero depende de qué es lo que estén buscando. Ah, por ejemplo, son muy dependientes. Sí, Les recomiendo mucho tus zonas erróneas de Wayne Dyer, que es un libro maravilloso, no sé si sepas. Es un libro de autoayuda escrito en el 76 y hasta hoy fecha no he encontrado otro libro que le quite la mayor cantidad de ventas en el mundo, ¿no? Es en realidad un libro que si lo lees con la intención de encontrar y con la intención de cambiar, vas a, vas a encontrar cosas bastante interesantes. Te va a ayudar a reflexionar mucho sobre eso. claro. Eh, y así depende de lo que vayan buscando. Hay quienes, por ejemplo, también hay veces que me guío de la profesión personal, ¿no? Y de pronto, por ejemplo, si tengo a un abogado, pues les digo que lean El arte de la guerra de Sun Tzu, por ejemplo, o algún otro libro que esté enfocado más a eso. Y si de pronto tengo a alguien que es empresario, pues entonces le recomiendo Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva
o Los Cerradores, o algún libro que esté enfocado, que a pesar de que esté enfocado a negocios, es esta parte de negocios más, ¿no? Lo humano. Claro, y a lo mejor regresando un poquito al tema del método de atención tuyo propio y de mi parte, ¿verdad? O sea, de lo que he observado, me parece que sí comulgas, perdón, sí mencionas un método que es muy tuyo, ¿no? Pero que a final de cuentas a lo mejor es mucho de los que nos dedicamos a atención psicológica, que es ir a investigar, ¿no? O sea, no quedarte con lo que sabes, sino que inmediatamente cuando hay alguna duda o definitivamente ves un caso que es similar a otros, porque a final de cuentas la experiencia te dice que ya has atendido casos similares, pero ves algo ahí extraño, algo que no es tan parecido a todos los demás, y te vas, ¿no?, a las referencias. Y eso me parece que se podría ser uno o tu método específico que nos has compartido, el ir a seguir investigando, ¿no? Y efectivamente, pues claro, tenemos las bases, ya lo mencionaste, las zonas erróneas del libro que mencionas. A Wayne Dyer yo tuve la oportunidad de verlo más bien por el lado de los egos, ¿no? En una experiencia personal de coaches de vida que también llevé meditación, y me ayudó mucho también para entender muchas cosas. Y creo que esa es la parte que yo diría, ¿no? Que tienes por ahí ese método y que lo deberían de tener todos los colegas, ¿no? Esa parte de seguir investigando, no por ser el súper experimentado y ya pensar que lo sabes todo, ¿no? Sino más bien como que seguir indagando. Sí, es que nosotros debemos de estar siempre dotados de la mayor cantidad de herramientas que nos sea posible. Y esto pues nos obliga a de pronto meternos incluso hasta en cosas que tal vez no comulgamos, pero que tenemos que conocer porque probablemente el paciente que venga sí comulga con ellas. Y entonces Claro. debemos de tener por lo menos un poco de conocimiento sobre ese tema. Por ejemplo, nosotros, hablando de nuestro México mágico, pues habrá también mucha gente que está con estos rituales ancestrales de las limpias, el pasado de huevo, el que le echaron ojo y todas estas cosas, y de pronto llegan pacientes que creen en eso, que lo sienten, que están convencidos de que así es. Y pues nosotros no podemos llegar y contradecir o desmitificar esto de un día para otro, porque pues es con lo que han crecido, es parte de su cultura, es. Y entonces Sí. nosotros debemos tener conocimiento sobre eso también, porque es algo que nos van a abordar y pues finalmente nosotros no podemos estar ciegos o sordos ante esa situación que el paciente vive. De pronto creen que le están haciendo brujería y pues nosotros tenemos que encontrar la manera, sin decirle que no existe, ¿no? Tenemos que encontrar la manera de que tenga otro tipo de pensamiento, de que pueda deshacerse de esa idea y pueda salir adelante, ¿no? O sea, sí nosotros tenemos que finalmente conocer muchas cosas, comulguemos con ellas o no, porque son parte de la herramienta que nosotros necesitamos para que también el paciente se siga sintiendo identificado. Muy bien, psicóloga, vamos llegando ya a la finalización y claro, primero que nada, pues decirte que me la he pasado muy bien, he escuchado todo tu conocimiento y te agradezco el haber participado en Psicología en México y desde luego ser la representante de Chiapas, elegida, claro, ahí por nosotros en la investigación que hicimos. Pero te iba a preguntar, ¿se puede vivir de psicólogo en la actualidad? Sí, y se puede vivir muy bien. La psicología es en realidad cuando nosotros la tomamos con empeño, cuando nosotros lo tomamos en realidad como es decir, con la delicadeza con la que se debe de tratar. Muchos colegas creo que no entienden, sobre todo los chicos que están saliendo de la universidad, a veces no entienden que nosotros podemos ser la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. Y eso es algo muy delicado. Y entonces nosotros debemos de estar siempre atentos y siempre alertas a esas partes porque
nosotros podemos identificar gritos de ayuda que nadie más puede identificar. A mí me ha sucedido muchas veces en consulta que no me lo están diciendo explícitamente una idea suicida, pero me la están diciendo, es decir, la están escondiendo entre líneas, la están escondiendo entre sus palabras. Su lenguaje corporal me está indicando que ya hay algo ahí que no está bien, que de verdad está llegando a un punto sin retorno. Y muchas veces uno es la diferencia. El que ellos se sientan escuchados, el que ellos se sientan identificados, incluso que ellos se sientan descubiertos, es como quitarles un peso de encima. Y entonces el que nosotros podamos entender que este trabajo es tan delicado como eso, nos ayuda finalmente a que esta identificación humana con el otro nos atraiga a más pacientes. Y entonces sí, nosotros podemos vivir de esto. Muy bien. No nada más en el sentido, y esta también es una recomendación, nosotros como psicólogos, tampoco nos casemos como que con una tarifa de si no me la puedes pagar, entonces no te presto la ayuda psicológica. Más bien es también en este sentido de ayuda, o sea, si llega un paciente y nos dice, ¿sabes qué? No puedo cubrir tu cuota, negociemos. Nosotros sabemos que no lo podemos dar gratis por un asunto ahí, un asunto ahí psicológico, ¿no? Sabemos que no lo podemos dar gratis, pero sí podemos bajar el precio a algo que sea manejable para el paciente y que nosotros podamos brindarle el servicio que ellos necesitan. Me hace recordar muchas veces, alguna vez vi ni recuerdo que era un programa o una serie, no recuerdo qué era, y era un asunto así. Estaban demandando a un pastor de una iglesia por la paternidad de un niño, y entonces él no era el padre del niño. Y estaban llevando el juicio justo a eso, que pues él no era el padre del niño. Y entonces, en algún momento del juicio, le preguntan al niño qué le parecería o si él quería que el pastor fuera su papá. Y entonces el niño dice, sí, a mí me gustaría que él fuera mi papá por tales y tales razones. Y entonces dice el pastor, ¿saben qué? Paren el juicio, voy a aceptar la paternidad del niño. Y entonces le dicen, ¿por qué si no eres el papá? Y él dice, porque el privilegio de que el niño quiera que yo sea su papá, eso no lo tiene cualquiera, ¿no? A nosotros muchas veces como psicólogos nos pasa, el que nos elijan a nosotros como psicólogos es un privilegio. Y entonces también es algo que nosotros debemos de valorar. Si viene alguien a nosotros y nos está diciendo es que quiero que tú me atiendas porque yo me identifiqué contigo, porque tengo las recomendaciones, porque yo sé que tú me vas a ayudar, entonces eso es un privilegio. Y nosotros tenemos que apreciarlo y decir, ok, si no puedes cubrir toda la cuota, negociemos. Pero si quieres estar acá, para mí es un privilegio. Claro, y también me recordaste, psicóloga, el día que tomé psicoanálisis y pues yo tomaba psicoanálisis con un maestro, pues al ser conocido como que de hecho había escuchado pues que te podía dar barato y demás, pero el psicólogo me dice, ¿no? En la primera entrevista que también la pagué, me dice, oye, ¿cuánto crees que es suficiente para pagarme? ¿No? Y yo en mi mente, pues es que es un maestro, para mí es conocido, es alguien que vale la pena. Entonces pasaron muchas cosas en mi cabeza, ¿no? Y aún así, pues yo podía pagar poco realmente. Y yo estaba entre 150 y 200, ¿no? Porque dije, es que no puedo pagar más. O sea, al final de cuentas, en esa era una época en que me estaba yendo mal. Y sí, efectivamente agarré y le dije, yo creo que 100, 200. Y me fui a la más alta.
Y aunque sabía que apenas salía tablas, ¿no? Porque yo estaba teniendo pocos pacientes, realmente yo cobraba muy barato, de hecho, necesitaba, de hecho, 2 pacientes para atenderlo, para poder ir a pagarle de él, ¿no? Y aparte mis pasajes, ¿no? Seguramente eran 3 pacientes más bien. Y en ese aspecto, pues me tocó pagar 200, pero la verdad es que lo disfruté, porque al final de cuentas, aunque sabía que era algo que no podía pagar muy bien en ese momento, pero sí lo alcanzaba a pagar, pues esa experiencia de tener que trasladarme a algún lugar, de ir con muchas ganas de ver al psicólogo, porque pues era una recomendación, pero aparte a mí también me gustaría haber ido, pero también tengo por ahí otra para el psicoanálisis, ¿no? O sea, que fue mi maestro y fue psicoanalista, en donde efectivamente yo sentía y sigo sintiendo que los psicólogos en general tienen mucha cultura o tenemos mucha cultura por todo lo que leemos o lo que tú quieras, cultura general si quieres, y yo sentía como que estaba muy desperdiciada ahí en la consulta, porque ya sabes, el método muy radical, de hecho, de mi maestro, el psicólogo, del psicoanálisis, pues es que ellos no dicen muchas frases, ¿no? Entonces a mí me tocó efectivamente hablar, 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 y sí, resolví lo mío, soy sincero, en 5 sesiones resolví algo que tenía que resolver, pero a final de cuentas sí me quedé con la expectativa de qué hubiera sido si hubiera podido platicar con este maestro, ¿no? Porque pues yo tenía muchas ganas de escuchar esa parte, todo su conocimiento, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas es una ciencia, es una rama de la psicología que funciona y ahí tienes los resultados. En mi caso particular, pues yo resolví lo que iba a resolver, ¿no? Aunque fue rápido realmente, porque generalmente el psicoanálisis habla de una consulta Años. eterna. Sí, y en ese aspecto, pues más bien yo fui el que dije, bueno, creo que ya ahorita ya basta de psicoanálisis, vámonos a otra corriente, ¿no? Bueno, para ir finalizando, o bueno, ¿quieres comentar algo respecto a este tema? Ok. Para ir finalizando, algo que no te haya preguntado, colega, que tal vez tú quieras que sepan, finalmente estamos con Chiapas en esta experiencia de psicología en México. Algo quieras que conozcan acerca de ti, de tu servicio, tal vez pues a lo mejor de tu estado. Me parece que más bien es una recomendación a los que estén buscando ayuda. Busquen que las personas que les están prestando el servicio sean personas profesionales, sean personas profesionistas, chequen por ahí la cédula, chequen por ahí los estudios que tienen. Desafortunadamente en esta área de la salud mental tenemos mucha gente que no ayuda, que más bien nos deja peor de como nosotros estamos porque no tienen en realidad el conocimiento para poder ayudarnos. Y pues eso no nos sirve. Entonces sí es más bien esta recomendación de que si necesitan ayuda, acérquense a un profesional de la salud. Chequen un poco sus credenciales, asegúrense de que de verdad está preparado y para que ustedes también tengan toda la confianza de saber que van a recibir aquello que están buscando. Muy bien, psicóloga. Pues estuvimos el día de hoy con la psicóloga Gisela Sánchez. ¿Cuál es el último? Corso. Corso, ¿no? Corso. Corso, ok. Y yo soy Psicomar Susano, esto es Psicología en México. Pues agradezco que hayas aceptado la invitación y pues nos vemos en la siguiente. Pero esta publicación la van a ver ya en YouTube, en Biblioteca Psicológica Virtual, el día sábado 5 de la tarde, 5 de la tarde. Entonces por ahí, Perfecto. pues ahí está la repetición. Muchas gracias, psicóloga. Muchas gracias, Omar. Nos vemos, hasta luego, que estén muy bien. Linda tarde.